Amigos, hermanos, apreciados oyentes de los devocionales de nuestra capilla Fidelidad, el Señor me los bendiga. Mi nombre es Alejandro Garzón y hoy me ha correspondido el capítulo 8 del libro de Levítico. Padre, Señor, abra nuestros corazones, Padre, toca nuestra vida, transfórmanos, Señor, cambia nuestra mente, nuestras actividades, Señor, nuestra manera de percibir el mundo, Padre. Haznos más cercanos a ti, Señor, permítenos pensar como tú, vivir como tú, actuar como tú, sentir como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este capítulo consta de 36 versículos. Inicialmente lo he dividido en tres partes del bosquejo. De los versículos 1 al 13 veremos las vestiduras y la unción inicial de Aarón y sus hijos, la consagración. De los versos 14 hacia el 29, los sacrificios nuevamente. Y de los versos 30 al 36, una nueva unción durante 7 días. Estos son los pasos iniciales y he titulado este devocional 3 pasos para estar cercanos a Dios. En los versos iniciales de los versos 1 al 13 vemos las características de la consagración de Aarón y sus hijos, y habían allí unas vestiduras. Fue una orden que dio el Señor directamente a Moisés. El verso 1 dice que habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces vemos que fue una consagración pública que se hizo en el orden de Dios, que había unos testigos y que evidentemente esta consagración iba dirigida por Dios. Y qué especial que en el mecanismo mediante el cual nosotros ejercemos el ministerio, pues podamos hacerlo de acuerdo a lo que el Señor nos muestra en este tipo de iglesia que estaba representado en el tabernáculo. Sabemos que para nosotros los rituales que aquí estamos aprendiendo nos acercan directamente al nuevo pacto a través de nuestro Señor Jesucristo. La presencia de Aarón como sumo sacerdote nos recuerda que nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. La presencia de Moisés siendo allí libertador de la nación judía también nos recuerda que el Señor Jesucristo es nuestro libertador, nuestro salvador. Y todo esto nos apunta hacia el Señor Jesucristo. El tabernáculo mismo apunta hacia la presencia del Señor Jesucristo. En los versos en adelante habla también de que había que hacer unos sacrificios desde los versos 14 hasta 29. Y no quiero redundar en esto porque lo hemos venido estudiando previamente en capítulos anteriores. Simplemente recordar de los versículos 14 al 17, habla de un becerro, era el becerro de la expiación, el cual Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro. Y estaremos viendo que en los sacrificios es la constante. Ellos ponían la cabeza, sus manos sobre la cabeza del becerro. Lo degollaban y luego la sangre era puesta en algunos lugares en los cuales el Señor había dado instrucciones en el altar. La expiación de los versos 14 al 17. Luego vemos el sacrificio del holocausto de los versos 18 al 21. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló. Más adelante vemos en los versículos 20 al 22, 22 al 25, otro carnero que también debían degollar allí, también para la consagración. El verso 22 dice: después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de la consagración, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y notemos que es repetitivo el acto de poner las manos sobre la cabeza del carnero. Era un acto simbólico en el cual ellos transferían su pecado al animal, y el animal, al ser sacrificado, era un sustituto del pecado. Y esto nos representaba aquella parte. Pero recordemos que nuestro Señor Jesucristo no solamente no era un sustituto, el Señor Jesucristo era el Cordero prometido de Dios que limpiaría el pecado de la humanidad. Y eso es lo que nosotros debemos recordar con estos sacrificios. Pero también vemos, el sacerdote tenía la función de recibir de Dios para transmitir al pueblo, pero también de recibir del pueblo para transmitir a Dios.
Y vemos también algo muy especial en los versos 22 al 25 que quiero destacar allí, y es que en esta ocasión el Señor da una orden diferente. Dice que había que poner, y esta orden se la está dando directamente a Moisés para que lo hiciera con Aarón. Dice en el verso 22 que después de tomar la grosura y la cora de la grosura que estaba sobre los intestinos y de los riñones y de ellos y la espaldilla y el canastillo de los panes, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y la puso con la grosura de la espaldilla derecha, dice el verso 26. Y lo puso en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Dios. Vemos otra ofrenda. Después tomó aquellas cosas de las manos y lo hizo arder al altar sobre el holocausto y la consagración en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Verso 29. Y tomó el pecho y lo meció ofrenda mecida delante de Jehová. Aquella fue la parte de Moisés como Jehová lo había mandado. Luego tomó del aceite de la unción, que habla más adelante, y lo santificó. Pero allí habla también, en los versos 22, de que al tomar este sacrificio del otro carnero, debían ponerlo sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de la mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Y esto nos hace pensar en que cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo, cuando Cristo llega a nuestras vidas, cuando el Señor transforma nuestro corazón, nuestra mente y nuestros pensamientos, las cosas que nosotros oímos deberían ser diferentes. Deberíamos nosotros oír diferente a como oíamos antes de conocer al Señor Jesucristo. La mano derecha, el dedo de la mano derecha, también representa que nuestras acciones deberían ser diferentes a las que hacíamos antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y el que sea también en el pie derecho también habla de que nosotros debemos caminar diferente a como camina el mundo. Ahora debemos ir en pos de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo nos recuerdan todos estos sacrificios, lo que nosotros deberíamos estar haciendo en este momento, ahora que conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces habríamos hablado de las ofrendas, que también lo hemos tratado en versículos previos, pero en el verso 30 también vemos la unción, y esta unción no era igual a la unción inicial que se había hecho, a la consagración inicial. Quiero leer un poco el verso 30 que dice, luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Esta unción venía mezclada con sangre, y estaba dirigida al proceso, o habla del proceso de la santificación, representa ese proceso de la santificación. No es lo mismo, hermanos, cuando nosotros recibimos la unción, después de que hemos recibido por gracia la bendición que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo al dar su vida por nosotros. Jesús hizo eso por nosotros. Nuestra vida significó la sangre del Mesías. Y esa sangre, esa unción que nos da el Señor, estaremos entendiendo que es a través del Espíritu Santo, viene mezclada con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. De esa manera deberíamos valorar la provisión que Dios ha dado para nosotros. Luego santificó a Aarón en ese proceso de la santificación. Siempre debemos hacerlo abrazando lo que Jesús hizo por nosotros, teniendo en alta estima al Señor y su sacrificio. El verso 31 también dice que dio la orden de que comiera a Aarón y a sus hijos. Y esto habla de que la comida se degusta o se toma de una manera personal. Cada cual come la porción que necesita, escoge de lo que le apetece, experimenta esa comida con el Señor. Nosotros la vida en el Señor debemos experimentarla de una manera personal. Aquí podemos entender estas aplicaciones, pero lo que me ha llamado la atención ha sido los versículos iniciales. Y finalmente, antes de hablar de esto, quiero hablar un poco del verso 33, en donde dice que esta celebración de la consagración duraba 7 días. Recordemos que en la Biblia el 7 significa completo, y de eso habla nuestro Señor, que nuestro tiempo para Dios, nuestra relación con Dios debe ser completa. Y allí la pregunta, que ¿cuánto tiempo dedicas al Señor? ¿Cuántos días a la semana estás teniendo una relación sustancial, llena de amor, llena de pasión por Cristo? ¿Solo lo haces cada 8 días? ¿Solo cada vez que se congrega la iglesia? ¿O lo haces a diario porque estás
apasionado por nuestro Señor Jesucristo. Hoy veremos o estaremos terminando este devocional entendiendo tres maneras, que es como he titulado el devocional, los tres pasos para acercarnos a Dios. Y los versos que, además de todos estos tan especiales, han llamado mi atención, inicialmente fue el versículo 6 de este capítulo 8, donde decía, y dijo Moisés, quiero leer desde el 5, dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Lo primero para acercarnos a nuestro Señor Jesucristo es estar limpios, lavados con agua. ¿Y qué nos limpia a nosotros? La palabra de Dios. Efesios 5, 25, 26 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Si tú y yo queremos conocer a nuestro Señor Jesucristo, si queremos conocer las cosas que le agradan a Él, si queremos acercarnos, hagámoslo limpios. Y lo único que nos limpia a nosotros es que cada vez que nos acerquemos al Señor, lo hagamos en sincronía con su palabra, obedeciendo el Evangelio. De esta manera estaremos limpios. El agua es la palabra de Dios. No es a través de otro libro, no es a través de filosofías, no es a través de algo diferente a lo revelado por Dios por medio de su palabra y solo su palabra, el Evangelio, la Biblia. También en el verso 7 al 9, miremos cómo se acercaban o cómo el Señor dijo que debían acercarse. Les dijo, y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió. Después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Verso 8, luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, verso 9, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Si tú y yo queremos acercarnos, estar cerca del Señor, acerquémonos vestidos. Aquí había un vestido a los sacerdotes, con una túnica, un cinto, un manto, un efod, un pectoral, urim tumim, una mitra, una lámina de oro, una diadema santa, que decía santidad a Jehová, como ya hemos visto en el Éxodo. Pero recordemos que también Pablo nos explica de la armadura de Dios en Efesios capítulo 6 y nos habla de ese cinturón de la verdad, que aquí era el cinto del cual hablaba la túnica para ceñirla, el cinturón de la verdad que es la persona de nuestro Señor Jesucristo, ceñidos bajo el poder de nuestro Señor Jesucristo, viviendo, recibiendo la salvación y viviendo bajo esa verdad maravillosa. El manto, el efod y el pectoral representan la coraza de la justicia del verso 14. Cristo Jesús hizo justicia por nosotros en la cruz, que aunque no la merecíamos, es la manera como Dios hace justicia, para hacernos a nosotros justos ante Él por medio del sacrificio de su Hijo. La mitra representa el yelmo de la salvación. Nuevamente, recordemos que todos los elementos, cada uno de estos elementos de la armadura de Dios representan a una persona, nuestro Señor Jesucristo. Y algo muy especial es que aquí nos habla de los Urim y Tumim, que eran unas piedras preciosas que debía llevar el pectoral, pero que eran usadas para saber la voluntad de Dios. El Señor nos ha dado a nosotros la oración. Y cuando nosotros revisamos Efesios 6, vemos cómo termina hablando Pablo de la armadura. En el verso 18 de Efesios 6 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Qué lindo que nosotros podemos conocer la voluntad del Señor, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, guiados por el Señor mismo. ¿Y cuál era el propósito del Señor? Era honrar al sacerdote. En el Éxodo 28 lo vimos versículo 40, para honra y hermosura. Era para que seamos sus sacerdotes, verso 41, y para acercarnos al altar a servir al Señor, verso 43. Qué lindo, qué especial lo que nos habla el Señor. Y miren lo que dice el verso 12. Dice el verso 12 de este capítulo 8. Dice que, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Acerquémonos ungidos, llenos del Espíritu Santo del Señor. Primera de Juan 2:20 nos dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Aquel que cree en el Señor Jesucristo inmediatamente recibe la unción del Señor, el Espíritu Santo de Dios. Y si tú y yo tenemos esa unción, dice en Primera de Juan 2:20, que no ignoramos la verdad. Nadie que diga ser cristiano va a decir que
el Señor no es la verdad absoluta, ni que Cristo es Dios, ni que es el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. No con mentira, dice el verso 21, porque ninguna mentira procede de la verdad. Y también reconociendo que Jesús es Dios. Verso 23 dice que el que tiene al Hijo es porque también tiene al Padre. Así que si tú quieres acercarte a Dios, estar muy cerca de Él, sigue estos 3 pasos. Límpiate por medio de la palabra. Vístete con la provisión que Dios ha dado, su palabra, el Espíritu Santo del Señor y la salvación misma de nuestro Señor Jesucristo. Y también acércate al Señor ungido por medio del Espíritu Santo de Dios, porque el propósito del Señor es hermoso, es hacernos sus sacerdotes para honra y hermosura, para que seamos sus sacerdotes y para acercarnos al altar, a Él mismo, a servir a otros, para que puedan conocer el amor de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por lo que nos hablas a través de Levítico 8. Permítenos, Señor, que cada vez que queramos estar cerca de ti, lo hagamos de la manera correcta y apropiada, limpios por medio de tu palabra, obedeciendo el Evangelio, Señor, vestidos con la provisión que tú mismo nos diste, la salvación del Señor, el Espíritu Santo y la palabra, y ungidos, llenos de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por lo que nos has dado. En el nombre de Jesús, amén. El Señor me los bendiga. Maravillosa semana para todos.